Hello my friends, how are you today? Welcome to mi cocina. El día de hoy vamos a preparar un riquísimo arroz con leche. Y los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes. Primero quiero presentarles los arroces que yo he cocinado. Este es un arroz blanco corto que se utiliza mucho para sushi, para arroz con leche, para paella. Este es un arroz blanco grano largo que es el que más uso para acompañar las comidas. Miren la diferencia, este es el arroz corto, blanco corto, y este es el arroz largo. Ve la diferencia, ¿verdad? También este es el arroz integral. Este arroz es el más saludable porque conserva su germen, muchas vitaminas y tiene mucha fibra. Y este arroz es el arroz precocido, es el que uso para esos arroces exóticos que hago de vez en cuando. Ahora, para preparar nuestro arroz necesitamos una taza de arroz, el del grano corto, blanco grano corto, una taza con un cuarto de agua, una cucharada de margarina, una cucharadita de sal y un pedazo de limón, lima en este caso. También voy a necesitar 2 tazas de leche, de la que usted quiera, de su preferencia, una lata de leche evaporada de 12 onzas, una lata de leche condensada de 14 onzas, 2 rajitas de canela, una cucharadita de vainilla y un cuarto taza de pasas. Casi siempre uso las oscuras, pero estaban baratas estas, así que ni modo, compré las más baratas. Y canela en polvo. Lo primero que voy a hacer es la taza de arroz, la voy a lavar como mínimo 3 veces para que se le quite el almidón. Mire todo esto blanco, porque quiero que quede cremoso pero no pegajoso. Pueden ver que ya el agua está clarita. Entonces ya vamos a empezar a preparar nuestro riquísimo arroz con leche. Bueno, enciendo la estufa a temperatura alta. Le agrego la taza, un cuarto de agua. Le agrego la sal y la cucharada de margarina. Voy a esperar que hierva. Puede ver que ya el arroz está hirviendo. El agua está hirviendo. Entonces, en este momento, bueno, tengo que removerlo bastante, que no tenga nada pegado en el fondo. Entonces, espero que vuelva otra vez a echar burbujas. Ok, entonces lo tapo. Y dentro de 15, lo pongo, perdón, a fuego lo más bajo posible. Y en 15 minutos lo vamos a abrir. Ya el arroz ya va a estar listo. Bueno, amigos, ya pasaron los 15 minutos. Entonces bajo el arroz, lo voy a dejar 5 minutos para que el vapor siga cocinando siempre el arroz. Pero ahora voy a agregar a este tazón la leche evaporada, la leche condensada y la leche regular. La mezclo bien para que no se quede en el fondo la leche condensada. Pasaron los 5 minutos fuera del fuego. Pueden ver nuestro arroz. Delicioso. Nada de pegado. Súper caliente todavía. Wow. Delicioso. Bueno, ponemos las 2 rajitas de canela. Le agrego la leche evaporada, la leche condensada y la leche regular de su preferencia. Enciendo nuevamente la estufa, igual que como cociné el arroz.
Le agrego la vainilla, las pasas y el pedacito de limón. Voy a remover un poquito, que se mezcle bien. Lo voy a poner a cocinar por 1 hora, sin destapar, a fuego súper suave, lo más bajo posible. Nos vemos en 1 hora. Ya pasó la hora. Pueden ver que todavía tiene leche líquida. Entonces voy a sacar la canela. Y el pedacito de limón. Y voy a dejar 10 minutos para que se me enfríe y después lo voy a servir. Ok, nos vemos en 10 minutos. Nuestro arroz con leche ya está listo. Recuerde que el arroz se cocina en 15 minutos. Tiene que agregarle a una taza de arroz, 1,25 de agua. Después que pasan los 15 minutos, le agrega la leche y la canela y lo deja hervir. Después de hervir, tiene que dejarlo cocinar 1 hora a fuego bajo y tapado. Solamente. Bueno, amigos y amigas, ahora vamos a probar nuestro delicioso arroz con leche. Estoy segura que a ustedes les va a encantar también. Wow. Cremosito. La ventaja que tiene este arroz, grano corto, blanco, es que nunca para de absorber el líquido. Está cremosito, dulce, se le siente la sal también, lo acidito del limón, muy poquito, pero se le siente. A disfrutar esta cremosidad. Y los quiero mucho y nos vemos en el próximo video. Riquísimo.